¿Qué tranzaculeros? Hoy vine emperrado por un tema del cual quería hablar, para no largarme luego de hacer 2 videos, y aprovechando que me despidieron del jale, en esta ocasión hablaremos de una de las revelaciones que más me enojó en estos últimos meses. Grimlock Clase Titan. Así es, una figura que aún no se lanzó al mercado, tiene aspectos tan malos, que buena parte del fandom ya está opinando al respecto. Ahora sin más que decir, empecemos con la lluvia de veneno. En junio del 2025, una filtración reveló la llegada del primer Clase Titán de Studio Series. Una noticia que me llenó de dudas, porque era de los que pensaba que se trataba del mismísimo Stratosphere. ¡Rey de los cielos! Aunque al ser muy veterano, pensaba que podría ser el primer Stratosphere. Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max. Pero luego de un mes, se reveló a Grimlock, de la era de la extinción, como el tan esperado Clase Titán, una revelación que me hizo saltar de alegría, porque habían pasado 8 años desde que actualizaron al personaje. Pero luego de mucha espera, por fin tendríamos un Grimlock que, en teoría, estará a escala con las demás figuras de la línea, y que sería mucho mejor que la figura Clase Líder. También ese mismo día se reveló el prototipo de la figura, y fue en ese mismo momento, que toda mi emoción, empezó a desvanecerse muy lentamente. El prototipo intentaba aparentar una gran mejora con respecto a su antecesor, hasta que empecé a analizar ambos modos a un detalle enfermo, y oh sorpresa, las piernas son lo mismo que el Clase Líder, pero esta vez los pies no intentan disimular de mejor manera. Y hasta ahí pensé que ya no habría otra queja de mi parte. Desafortunadamente, tuvieron que subir un video mostrando más de cerca la figura en su estado de prototipo. Ratchets everywhere. Ratchets with it. So let's get a quick look at them. ¿Qué? ¡Carajo! Muchos pueden decir que al ser un prototipo, la mochilota deforme puede tener una solución, pero tengo que decirles que ahora el término prototipo solo es un apodo para describir a la figura que aún no tiene pintura, o en el peor de los casos, ser una tremenda vendida de humo. Es una figura del punto de precio más alto, pero esto no tiene justificación, y es triste cuando te das cuenta que la figura líder no tenía ese problema, menos el Clase Líder original, a pesar de que no era bueno. Luego de esta tremenda bofetada, yo no pensaba que podía ponerse peor. Qué inocente perspectiva tenía antes de marzo. En marzo se revelaron las primeras imágenes de la figura ya terminada, y solo empeoraron las críticas. Pero empiezo con lo bueno. El esculpido está muy bien trabajado, su nueva escala es impresionante, y por fin tiene el mazo que le faltaba a la figura anterior. Y... Eso es todo, amigos. Pues no es cierto. no puedo creer que ahora sí vea apropiado que hagas otro cameo. Lo mismo digo, venga ese puño. ¿Cómo están, fanformers? Ha pasado tiempo desde que no paso por aquí. ¿Como un año? Y mientras él no hacía nada, yo intentaba hacer algo nuevo. Un video mejor producido contrario a todo lo que hice en el pasado. Pero nadie lo vio. Ay, ¿por qué? Empecemos con lo menos jodido. ¿Por qué le falta pintura? No tiene pintura en las partes que más llaman la atención, como la cresta, los bíceps, la bola con picos, los picos de las rodillas y los pies. Es como si fuera un deluxe. Y es irónico que sean las mismas partes que no pintaron en el clase líder. Pero lo peor de sus colores es el plástico gris Hasbro. ¿Qué les costaba reutilizar el plástico oscuro del clase líder? Su escala es de 38 centímetros, lo que le da una mejor presencia que el clase líder. Sin embargo, no les costaba hacerlo un poco más grande, porque al lado de Optimus es más pequeño de lo que debería, siendo esto una consecuencia de la power escala de Studio Series. Pero si lo comparamos con otros clase Titán, es de los más pequeños que hemos tenido. Ni su valor de juego compensa su cuestionable tamaño. Y hablando de eso, ¿por qué solo tiene 2 accesorios? Y no podemos decir que solo tenía eso. Grimlock tenía más por ofrecer, porque tenía una cadena, aliento de fuego, fuegos artificiales que salen de la nada, y debido a los recientes lanzamientos de las figuras clase líder de Optimus Prime, ya no era posible que Grimlock tenga una minifigura de Optimus con el objetivo de estar a una escala correcta. Con todo esto podían medio justificar el precio, pero les estamos pidiendo mucho, porque no fueron capaces de pintarlo correctamente. Por cierto, si te está gustando este video, puedes suscribirte, dejar un me gusta, activar la campanita para que no te pierdas los siguientes videos de Fanformer, porque se vendrá un remake de un video que jamás llegamos a completar. Ahora dejando el spam, sigamos tirándole caca a esta figura. Su ingeniería es un reciclaje de clase líder. Sí y no.
Verán, aún con 29 pasos de diferencia y aún sin saber cómo es la transformación del todo, no fue un impedimento para que alguien tan enfermo como yo tuviera la molestia de encontrar los detalles más reciclados de la figura. Empezando con las piernas que siguen siendo las piernas, pero con pagos extra, el torso que gira 90 grados, los brazos que se ocultan por la zona del cuello, el segundo cráneo falso, los costados del T-Rex que son asimétricos, y no sé cómo, pero lograron lo impensable, al hacer que el modo T-Rex sea mucho más hueco que el clase líder. Ni ese queso tenía tantos hoyos. Pero, al final, ¿de qué sirve modificar un molde si vas a darle el peor aspecto de la línea? Parece que querían aumentar la colección de mochilas series. Conclusión final. Es una estafa, no lo compres, merecemos algo mucho más que un remodelado hecho sin ganas. A menos que seas alguien que vea a Hasbro como la verga. Lamentablemente, el resto de Dinobots ya estarían confirmados, siendo la mejor excusa para seguir sacando menos de 3 Bayformers al año. Pero en 2027 parece que no será así. Para terminar con esta hermosa sección, hay que recordar que Hasbro se olvidó de un detallito muy importante. No, eso no. No, eso tampoco. Carajo, ¿qué fue ese video? Lo que olvidaron fue que su Grimlock no es la única opción en el mercado. Muchos podrían decir que es lo que hay, pero las consecuencias de poner excusas por 8 años hizo que el mercado secundario nos dieran muchas opciones, tanto knockoffs y oversize, que no cuestan una pensión. Y dentro de un mercado lleno de variaciones del estudio series, surge un molde nuevo, el G-Grayson Grimlock, una figura que tiene una ingeniería completamente nueva, una articulación aceptable y una buena selección de accesorios, que incluye un mini Optimus, con sus propios accesorios, pero sobre todo, 2 modos alternos muy fieles a lo visto en la pantalla grande. Claro, con ligeras discrepancias muy extrañas. Pero su mayor queja siempre fue su escala, que no supera al clase Titán, si tomamos en cuenta que el Grimlock Titán tiene un tamaño aproximado a la figura de Black Mamba, lo cual sí es decepcionante, pero prefiero eso, que tener un Frankenstein del clase líder con una ingeniería ineficiente. Por eso recomiendo el G-Grayson, es una alternativa novedosa por su transformación, que se complementa bien con sus accesorios, y lo mejor, es el precio de la reedición de este año, $170, que incluso tiene luces LED en los ojos del robot y del dinosaurio, algo que no tenía la versión original, que costaba $240, y que tampoco hace la versión de Hasbro. Ahora, ¿qué estás esperando? Ahórrate unos $20, porque eso le vendrá la demanda. Y mejor consíguete a este Grimlock superior, no me importa que seas pobre. Y agradezco nuevamente a Monster Masher 47. Saben, este video solo fue una excusa para volver a agregar a Imaxdon y que mi contenido no se sienta tan monótono de vez en cuando. Pero ahí me dicen si les gusta sus cameos. Esta figura para muchos será una gran pieza de exhibición, y otros lo verán como una tremenda oportunidad desperdiciada, por todo lo ya mencionado, pero al menos existe una mejor alternativa, aún con sus detallitos, que te ofrece mucho más que un oversize modificado. Te estoy viendo a ti, Black Mamba. Dejando mis berrinches de lado, si les gustó este video todo rancio, pueden apoyarme con sus tremendos likes, suscribirse para inflarme la soberbia, comentar su opinión al respecto, pero al chile me valdrá una mía cerrando mi hocico. Chau, bola de imbéciles. ¡Te voy a masturbar! Turdan furbo. Troleo, hermano.